Te entrego este tiempo, oramos, Señor, y queremos que tú nos reveles las Escrituras y que tú nos muestres, Señor, de acuerdo a cómo nos vienes hablando desde el miércoles pasado, Señor, que hoy podamos avanzar un poco más. Y te ruego, Espíritu Santo, tu presencia acá, en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Cuidemos ahí el instrumental, chicos, sobre todo en el video, que no quede ahí tan alto, más vale que quede ahí bien de fondo. Bueno, también saludo a los que nos ven por internet, nos siguen por internet. Los saludamos en el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga. Si nos están viendo en otro horario, otro momento, los saludamos también. Muy bien, la carga que les doy es liviana. Ese es el título del mensaje. La carga que les doy es liviana. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a leer en los versículos 28 hasta el 30. Díganme amén cuando lo tengan y lo leemos. Dice así la palabra: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Verso 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén. La carga que les doy es liviana. Estoy leyendo de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Así que hacemos un pequeño repaso de lo que vimos el miércoles pasado. Primero hablamos acerca de lo que significaba la palabra yugo, porque Jesús acá en el verso 30 dice que nos tenemos que poner su yugo, ¿no? Bueno, lo dice en el versículo anterior, pero después dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así que aprendimos que el yugo era un elemento que servía para dividir el peso de la carga. Amén. Los animales, antes de que se inventara o que se descubriera esa fórmula que era el yugo, que es la madera que une a dos o más animales, para que cuando ellos traccionen, hagan la fuerza, puedan llevar cargas mucho más pesadas. Antes era un solo animal el que se le ponía un arnés, y entonces tiraba un carro, una carreta. Eso todavía se utiliza en nuestros días, ¿verdad? Un solo animal tirando, pero también hay sistemas justamente con el yugo para poder tirar y hacer mucha más fuerza. Amén. Entonces el Señor lo que nos dice el Señor es que nosotros aprendíamos los otros días que nosotros nacemos con un yugo de esclavitud. Nosotros nacemos en este mundo y todo ser humano nace con ese yugo que lo hace propenso al pecado, a la maldad. Por eso los niños mienten sin que nadie les enseñe, por eso son rebeldes sin que nadie les enseñe a ser rebeldes. Después, cuando el niño crece, se evidencia mucho más, las mentiras ya no son tan sencillas, los engaños, etcétera, etcétera. Todo eso lo traemos nosotros de nacimiento. Amén, hermanos. Ahora, cuando venimos a Cristo, la palabra nos enseña que podemos ser libres de ese yugo de esclavitud que tenemos al pecado, al sistema de este mundo, y en última instancia nos ata a Satanás, el diablo. Y si no somos liberados de ese yugo, vamos a terminar donde va a terminar él, que es en el infierno. Amén, hermanos. Entonces Jesucristo vino a traer esa salvación y esa liberación, hacernos libres del yugo de la esclavitud del pecado. Ahora el Señor nos dice: si has recibido a Cristo, ahora tenés que ponerte mi yugo. Amén. Y nos tenemos que unir a Él.
tiene que ver con la obediencia al Señor, tiene que ver con ser dóciles, tiene que ver con obedecer los mandamientos del Señor. Amén, hermanos. Todos nosotros nacemos con un yugo de esclavitud, pero podemos ser libres, y el Evangelio nos ofrece ahora un yugo que es más fácil de llevar. Es el yugo de Cristo, porque nos une a Cristo, y como Él es el Todopoderoso, como Él es el que es todo suficiente, todo sabiduría, empezamos a caminar como Cristo caminó. Amén. Y todas aquellas personas que son dóciles, que son obedientes a la palabra del Señor, empiezan a ver los frutos, empieza a ver a Cristo en sus vidas. Amén, hermanos. Empieza a cambiar la vida, somos transformados. Ahora estamos asociados al cielo. Amén. Y todo lo que tengamos el yugo de Cristo, que antes íbamos directo al infierno porque estábamos atados a Satanás, el diablo, y al espíritu de este mundo, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos ligados a Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y nuestro destino es el cielo y es una eternidad con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Así que decirle al que tenés al lado, ponete el yugo de Cristo, no te lo saques de vez en cuando, porque hay algunos que hacen, ¿verdad? Hacen eso. Por eso Gálatas capítulo 4 nos enseña eso. Gálatas exhorta el apóstol Pablo a los Gálatas y dice: no, ustedes para libertad han sido llamados, no vuelvan a ponerse el yugo de esclavitud. Cuando uno se aleja del Señor, se aparta de Dios, te quitas ese yugo y automáticamente el enemigo está esperando, ¡boom!, para otra vez atarte a su yugo. Amén. Así que nosotros somos libres de eso. Ahora, no nos habla solo del yugo, sino también de la carga, y ahí es donde nos hemos centrado. La carga es liviana. Ahora, hablábamos con los hermanos el miércoles pasado, y yo también les contaba cómo le preguntaba yo al Señor, y digo: Señor, la verdad que vos decís que la carga es liviana, pero yo a veces no siento que la carga sea liviana. A veces me siento muy cargado, a veces siento que no puedo con todo. No sé si a alguien le ha pasado acá esto. ¿Alguna vez te has sentido que las responsabilidades de la vida, los problemas, dificultades, como que te han aplastado, como que uno no puede avanzar o no podés mover? Decimos acá, es como remar en dulce de leche, repostero, ¿no? ¿Te has sentido así alguna vez? O a lo mejor alguno esta noche se siente así, ¿no? Que no podés avanzar. Entonces, yo leo acá que la carga es liviana, pero digo: Señor, la verdad es que no lo estoy viviendo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el secreto para que nuestra carga sea liviana? Y hemos aprendido que el punto no es la carga, el punto es la fuerza que tengamos. Amén. Decí conmigo: el problema no es la carga, el problema es la fuerza que tenemos. Amén. Porque yo puedo tener, yo tengo una determinada fuerza, ¿no? Y yo puedo levantar, si yo quiero este púlpito lo levanto, ¿no? Ahora, hoy lo puedo levantar sin ningún problema y tenerlo un rato, no mucho tiempo, porque la ley de la gravedad hace su fuerza hacia abajo, pero lo puedo levantar. Ahora, hay momentos donde yo he estado con fiebre, o he estado con gripe, o he estado débil, o me he jugado un partido de fútbol de esos bravos, como el último que jugamos, ¿no? Hace 2 semanas con los jóvenes de la iglesia, y fue bravo, hermano. Y yo llegué a casa, no me podía mover, hermano, no podía levantar. Al otro día no podía levantar ni los brazos, ¿no? No solo el púlpito. Pero ¿qué quiero decirte? Que uno a veces no es el peso de lo que estás cargando, a lo mejor es el mismo, pero si vos no tenés la fuerza, si estás debilitado, si estás anémico, entonces es un mundo. Y cuando uno está enfermo, cada uno de nosotros lo sabemos, que no nos podemos ni levantar de la cama, ¿no? Remover un té a veces es un mundo para el que está debilitado. ¿Sí o no, hermanos? Te tienen que dar de comer en la boca, estás tirado. Cuando uno está de cama, cualquier cosita que cuando estás bien es normal y la haces rápido, fuerte, ni lo sentís, lo haces automático. Cuando estás debilitado, te es un mundo.
abrir una puerta, ponerte la ropa, calzarte. Entonces, el problema no es lo que estás haciendo porque no lo puedas hacer, sino porque estás débil. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que centrarnos, hermano. Todos tenemos cargas, todos tenemos responsabilidades. De hecho, obedecer a Dios es una carga. Cumplir con la ley de Dios, cumplir con los mandamientos del Señor es una responsabilidad que quizás para alguien que no está fortalecido espiritualmente le sea imposible. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá de venir a adorar a Dios, hermano, es un mandamiento del Señor. ¿Sí o no? Es una instrucción del Señor. Y para mucha gente esto es una locura y es demasiado y es fanático, es religioso, es una carga imposible de llevar para ellos. Quizás porque están debilitados espiritualmente. Ahora, el que está fuerte, está conectado a Dios y su hombre interior está fortalecido, esto no es gravoso para él. Por eso la palabra nos dice, los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Para quién no es difícil? Para el que está fuerte en Dios, para el que está lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Para el que no, dice, otra reunión más, ¿no? Estos lo ven como prohibiciones. Los mandamientos del Señor, el mundo los ve como prohibición. Te prohíben esto, te prohíben esto, te prohíben esto. Sin embargo, para el que está fortalecido y al que ha creído en el Señor, es un deleite. Y sabes que todo eso, que está toda esta obediencia y toda esta responsabilidad que tenemos es para nuestro bien. Amén, hermanos. Por ejemplo, el evangelizar, para el que no está fortalecido espiritualmente, no está conectado a Dios, puede ser una carga. ¿Qué tengo que salir yo? ¿Qué tengo que ir a predicarle? Que se la arreglen ellos, ¿no? Para mí, yo tengo otras cosas que hacer. Tengo que, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Pero es un mandamiento del Señor. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí o no, hermanos? Si no estás fuerte, puede ser para vos una carga, puede ser algo tedioso, fastidioso. Pero el que está fortalecido lo hace con gusto, además se alegra y se goza y te nace a hacerlo, está fuerte. Amén. Si alguien no tiene fuerza, cualquier carga será pesada. Repito, si alguien no tiene fuerza, cualquier carga va a ser pesada. Amén. Yo ponía como ejemplo esto, alguien enfermo, como dije antes, alguien que ha gastado toda su energía, ha agotado toda su energía, o alguien que es chico, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien no ha madurado, no ha crecido, hacer cualquier cosa, un esfuerzo para un niño es difícil, ¿no? Levantar una silla de estas, a lo mejor para los niños sea complicado, sea muy difícil llevarlo a hacerlo. Pero alguien que ha crecido y que ha madurado, capaz que para los mismos niños, que hoy es difícil, de acá a 3, 4 años sea una pavada, sea fácil. Amén. El mismo peso, ¿sí o no? A lo mejor la misma silla, la misma carga, la diferencia es cómo se ha fortalecido, cómo ha crecido. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces ahí es donde yo veo la diferencia. A veces en hermanos de la iglesia o en gente de la iglesia, que el Señor, los mandamientos son iguales para todos. La carga que el Señor pone sobre nosotros es similar para todos nosotros, pero a algunos les aplasta, otros la llevan sin problema, a otros les cuesta quizá un poquito más, pero van avanzando. Creo que el problema no está en la carga, el problema está en la fuerza que nosotros tenemos. Amén. Por eso la Biblia nos insta constantemente. Como por ejemplo en Efesios 6, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Amén. Isaías nos dice que nosotros nuestra fuerza puede ser renovada, como las águilas se renuevan su pico, sus plumas, se hacen jóvenes de repente las águilas, ¿no? Y nosotros de la misma manera podemos ser renovados, entonces podemos tener ese vigor para seguir llevando la carga que el Señor ha puesto sobre nosotros, el obedecer sus mandamientos en la familia, en el trabajo, porque en todas las áreas de nuestra vida ahí es donde cumplimos la palabra del Señor y lo aplicamos en la sociedad en la que vivimos,
en la familia, en el trabajo, en la iglesia, con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, amados, ¿se comprende? La carga que Jesús nos da es liviana, no porque sea menor el peso, sino porque su poder por medio del Espíritu Santo en nosotros permite que lo sea. Te repito, la carga que Jesús nos da es liviana, no porque sea menor el peso. Hermano, la gente en el mundo lleva cargas también, pero no tienen a Cristo y a veces esa carga los aplasta. Nosotros tenemos al Señor, tenemos que fortalecernos en Él. Amén. Y el Señor, te digo que cada vez va a poner más carga sobre vos, pero también cada vez te va a fortalecer más. Entonces esa carga que a otro le puede costar mucho, para vos va a ser liviana, lo vas a poder hacer y vas a poder ser de bendición para muchos. Amén. Así que la carga que Jesús nos da no es liviana no porque sea menor el peso, sino porque su poder por medio del Espíritu Santo en nosotros permite que lo sea. Así que no te preocupes tanto por aliviar la carga, sino ocúpate de fortalecerte en Cristo. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado, no te preocupes tanto por las cargas que llevas, los problemas, las dificultades que vienen, los desafíos que se ponen por delante. Más bien ocúpate. Fíjate que digo, cuando hablo de carga digo preocuparse. ¿Qué es preocuparse, hermano? Pre es antes, ¿no? Entonces, preocuparse es hacerse problema antes de que las cosas sucedan, ¿no? En vez de preocuparnos, nosotros nos tenemos que ocupar. Por eso te digo, no te preocupes por las cargas, ocúpate de fortalecerte en el Señor. Amén. De cada día tomarte la vitamina C espiritual, la vitamina D espiritual, las vitaminas espirituales, las proteínas espirituales, estar bien alimentado espiritualmente y entonces vas a llevar las cargas sin ningún problema. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Cuando alguien viene y me dice, pastor, no puedo más con esto, no puedo, yo intento a veces insistir, porque a veces veo el propósito que Dios tiene. Y seguro que algunos de acá han estado en esa situación. Hay mucha gente que viene y me dice, pastor, no puedo más con esto. A veces en el servicio al Señor o en la iglesia, quiero dejarlo por un tiempo. Entiendo que se siente cargado la persona que está sin fuerza. A veces yo le digo, no lo dejes, no lo dejes. Al contrario, métete con el Señor, fortalecete en el Señor. Porque entiendo que por ahí viene el renuevo de Dios. Entonces la solución no es dejar algo que te ha encomendado el Señor, sino ser lleno del Espíritu otra vez. Y verás cómo deja de pesarte tanto. Dejará de ser una carga para vos. Y se va a transformar en una bendición. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Y yo lo he experimentado. Te lo digo porque lo veo en hermano y porque yo también en momentos dejé. Recuerdo, hermano, a los 25 años creo que tenía, yo estaba liderando los jóvenes de esta iglesia de Restauración y Vida. Era el líder de jóvenes y en un momento, por un montón de cuestiones que no quiero entrar para no demorarme en lo que quiero enseñar, pero empecé a aflojar, mi fe se vio ahí debilitada y empecé a dejar de orar como oraba y buscar al Señor como buscaba, y después ese liderazgo de los jóvenes se me volvió una carga tremenda y terminé dejándolo. Terminé hablando con los pastores, mis padres en ese momento, y dejándolo. Estábamos con un equipo ahí de líderes de jóvenes, no estaba yo solo, era soltero en ese tiempo, pero terminé dejándolo. Y hoy miro hacia esa época y digo, lo que debería haber hecho no es dejar eso, porque eso me hizo peor, porque terminé desconectándome, ¿no? Me salí por un tiempo en teoría para renovarme, mentira, engaño del diablo, solté ahí, terminé alejándome peor. Amén. Después me costó mucho más volver. Lo que debía haber hecho en ese momento es meterme a buscar al Señor y fortalecerme. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Y después hablamos el miércoles pasado acerca del sistema de poleas de Arquímedes.
¿Se acuerdan? Los que estuvieron el miércoles pasado, hablamos sobre el sistema de poleas, vamos a llamarle el sistema de poleas espirituales en nuestra vida, que fue lo que descubrió este físico matemático, Arquímedes, que vivió aproximadamente en el 2300, hace 2300 años atrás. Él era griego y nació en la ciudad o vivía en la ciudad de Siracusa, ahí en Sicilia, que está ahí al sur de Italia. En los tiempos de Arquímedes eso pertenecía a los griegos, no al imperio griego. Descubrió el sistema de polea, la polea fija, ¿no? Arquímedes fue el que dijo: denme un punto de apoyo y puedo mover el mundo, porque descubrió el sistema de palancas y de polea. Es lo más importante, que es el descubrimiento más importante. Entonces él descubrió la polea fija. Yo le enseñaba a los hermanos, no sé si tenemos alguna foto ahí de polea para que la veamos. La polea fija tiene que ver con esto, ¿no? Cuando uno va a levantar una carga, no es lo mismo que vos levantes una bolsa de Portland. ¿Cuánto pesa una bolsa de Portland? ¿50 kilos? ¿40 kilos? ¿50 kilos? Todos nosotros los varones alguna vez hemos levantado una bolsa de Portland. Es incómodo, ¿no? Y es difícil, podemos levantarla, pero es difícil. Ahora, si vos pones una polea acá, que una rondana, ¿no? Es la que tiene uno. Hay una, bueno, otra. Bueno, no está la de uno. No está la de uno. Bueno, la más sencilla, la más simple. Entonces el punto es, esa no, otra, esa. Bueno, dale. Entonces Arquímedes descubrió que si ponía una polea, él tiraba y le era más fácil. En el caso de una sola rueda que gira sobre un eje, pasa una cuerda, él podía estar más cómodo para levantar el peso, ¿no? Aunque tenía que hacer con una polea, hacer la misma fuerza. Tenés que hacer si es de 50 kilos, pero podías tirarle el peso del cuerpo y moverla. Después descubrió que si le ponía una polea móvil, una fija, ahí la que está sujeta al techo, pero otra móvil, entonces se dividía el peso, o él decía, bien se divide el peso de la carga, o bien se multiplica la fuerza que tengo que accionar, con la que tengo que accionar, ¿no? Entonces, si era una bolsa de 50 kilos con una rondana fija y con una móvil, ese bulto pasaba a pesar 25 kilos. Entonces era mucho más fácil moverlo. Después, si le ponía dos rondanas, eso es lo que se llama un polipasto de nuestros días. Pero si ponía una rondana con más, hay alguna foto con más poleas. Esa, por ejemplo, que tiene 1, 2, 3 poleas móviles y una fija, entonces se dividía. Cada polea te divide la carga por 2, ¿no? El peso. Entonces es mucho más fácil, ¿sí o no, hermano? La fuerza que tenés que hacer. Entonces, si pones así sucesivamente un montón de poleas, eso después hoy se aplica también con engranajes en nuestros días. Entonces hay muchos artilugios que nosotros conocemos y vemos diariamente que funcionan así. Por ejemplo, los ascensores funcionan así. Y uno tiene que apretar un botón nomás y te sube una carga pesada, ¿no? Sube 5 personas más todo lo que pesa, ¿no? ¿Sí o no? Las escaleras mecánicas tienen un sistema similar, las grúas también, ¿amén? Y esto es el polipasto, que era esa que se suele ver en los talleres mecánicos, que es la otra con cadenas, también, o en las fábricas, vieron que, ahí está, también funciona de la misma manera. Entonces, tenés que realizarle poca fuerza, pero levantar mucho peso. Amén. Entonces el Señor nos hablaba el miércoles pasado de poleas espirituales que nosotros tenemos que agregar. Nosotros tenemos un punto fijo. Arquímedes dijo: necesito un punto fijo, necesito un lugar que esté seguro, que esté firme. Con uno nomás, después yo aplico todo el sistema de poleas o de palancas y puedo conseguir mover toneladas. Nosotros también necesitamos un punto fijo. Amén, hermanos. Diga conmigo: yo necesito una roca.
donde ahí tengo que estar afirmado. ¿Cuál es esa roca en nosotros? ¿Ah? ¿Cuál es esa roca? Es Cristo. Él es la roca, Él es la piedra angular. Amén. Él es el que no cambia. Y leíamos algunos versículos ahí. El punto de apoyo es Dios, es la Trinidad, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice el libro de Santiago 1:17 que Dios no cambia y no hay en Él sombra de variación. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él no se mueve, no cambia. Así que nosotros tenemos un punto fijo en la eternidad. Tenemos una base sólida que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El eterno presente, el que fue, el que es y el que será. Amén. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un punto fijo. De ahí, partiendo de esa base, nosotros podemos llevar la carga que sea necesaria. Amén. Podemos hacer muchísimo para Dios. Dios puede encomendarnos y podemos administrar y podemos movilizar mucho en todo el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Amén. Ahora, no es suficiente con un punto solo, sino que necesitamos poleas, necesitamos esas rondanas espirituales en nuestra vida. Amén. Y el miércoles pasado hablábamos de, por ejemplo, una principal es la palabra de Dios. Principal en nuestra vida. Tenés que leer la Biblia, tenés que estudiar la palabra del Señor. Amén. Sacudirlo al hermano que tenés al lado y decirle: tenés que ponerte a leer la Biblia. Claro que sí. Amén, hermanos. Pedro, Mica, tenemos que ponerlo a estudiar la palabra. Hermana Vanessa, tenemos que leer la palabra. Si no, tenemos a Cristo, pero algunos están con una sola polea fija. Creen en el Señor Jesucristo, pero no están aplicando todos los demás principios bíblicos. Entonces, claro, pero tenés que hacer más o menos la misma fuerza, está un poquito más cómodo, algo se te arregló de la vida, pero todavía te das cuenta que es complicado, que no podés soportar las cargas. Más poleas, o llamémosle más principios establecidos por Dios, aplicamos a nuestra vida, más fácil va a ser llevar las cargas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y más el Señor va a poder hacer con nosotros. Yo te digo, orando en base a esto al Señor, te soy sincero, yo le preguntaba al Señor: Señor, yo pastoreo 3 congregaciones, en mi caso, pastor de 3 congregaciones, tenemos una cierta cantidad de gente. Estamos ayudando también y de alguna manera pastoreando en Santiago también, así que serían 2 congregaciones más allá, 5 congregaciones, aunque eso pertenece a la asociación, pero tenemos una carga nosotros ahí bien definida. Así que son 5 iglesias, tengo una familia, tengo 3 hijos, tengo una esposa, tengo una suegra, ¿no? Cargas que uno lleva, ¿no? Esa fue la gota que colmó el vaso, ¿no? La suegra, y ahí ya me frustré. No, es broma, cariño, es broma. Pobre mi suegra, que escucha todas las prédicas y me escucha hablar de ella. Pero yo le oraba al Señor y digo: Señor, yo llevo y a veces todo esto que llevo, que no es tanto, pero de repente yo veo otros ministerios, veo pastores. Me llamó mucho la atención un apóstol que conocí hace poquito, y que él tienen más de 100 iglesias, y, o sea, 100 pastores o una cantidad de pastores que están bajo su cobertura también. Y yo digo: ¿cómo hacen, Señor? Si yo estoy aquí y no me alcanza el tiempo, llevo una carga, me preocupo por esto, por aquello, que funcione una cosa, otra. ¿Cómo hace este hombre? Y me di cuenta que el problema no era la carga, el problema eran las poleas, que me estaban faltando poleas, ¿no? Amén, hermanos. A lo mejor en tu casa vos decís: wow, lo que vos llevas, ¿no? Tu trabajo, tu familia, tus hijos, las cargas que llevamos nosotros, el propósito que Dios ha puesto, o las palabras que Dios te ha hablado, y vos decís: wow, eso es imposible que yo lo alcance. Necesitamos estas herramientas que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Y entonces
ves una grúa ahí y yo digo, wow, este apóstol tiene una grúa, ¿no? Tiene algo ahí que él hace así, tac, mueve una palanquita, todo el sistema y la carga se levanta, ¿no? Y el ministerio va funcionando, va para adelante. Esto es en el caso mío, ¿no? Quiero que lo apliques a tu vida, a lo que Dios te ha hablado a vos y las cargas que vos llevas. Amén, hermanos. Para eso es fundamental la palabra de Dios. Es una polea principal. Si no la estás usando diariamente, algo está fallando en vos. Amén. Te va a dividir. El saber la palabra de Dios, conocer, leerla solamente, es milagroso. Este libro es milagroso, hermanos. Tiene la capacidad de que aunque leamos y no comprendamos todo, aún así edificarnos a nosotros. Amén. Y te sentís tranquilo con el Señor y estás bien y vas ahí y de repente algo que no entendés hoy, mañana lo conectas y lo comprendes. Y el Espíritu de Dios te empieza a revelar la palabra y eso te facilita la vida. Un creyente que no lee la Biblia, hermanos, es un creyente que le falta ahí una de las poleas principales. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Número 2, la oración. No hace falta que me detenga mucho ahí, pero si te están faltando la Biblia y la oración, no te quejes de las cargas, no te quejes de los problemas. Amén. No te vayas a quejar, no puedo con esto, no doy más, no puedo con esto otro. Porque el mismo Señor Jesús te está diciendo ahí en el versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, vengan a mí. Si el Señor nos dice vengan a mí, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Ir al Señor todos los días, amén. Cerrar la puerta de nuestra pieza y meternos con el Señor y ahí entregarle al Señor las cargas, los problemas, las preocupaciones, las situaciones que vivimos, nuestras ansiedades, pedirle al Señor, y eso hace que nosotros estamos a los pies del Señor, amén. Y eso nos descomprime a nosotros. Salimos de ahí renovados, o si no es en el momento, va a ser en el día o al otro día. La oración es el motor de tu vida. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:16. Orad sin cesar. O sea, no pares de orar. Amén, amado. No paremos, no te detengas, no frenes, no dejes un día, no dejes 2 días, un tiempo. En el nombre de Jesús, métete ahí, que se haga un hábito en tu vida y esa polea va a estar funcionando tremendamente. Amén. Si ya tenés la Biblia y tenés la oración, ¿en cuánto se te dividió la carga ya? En un cuarto, ¿no? ¿Sería? Si se va dividiendo. No sé si es exactamente, pero seguro que la carga va a ser mucho menor. Tengo que pagar esto, tengo esto otro, tengo un problema en el matrimonio, tenés un problema, porque vas a ir a la oración y además de vos contarle al Señor y derramar ahí tu problemática, Dios te va a hablar al corazón. Y el Señor te va a mostrar lo que tenés que hacer también, y eso aliviana las cargas. Ya sé lo que tengo que hacer, por lo menos. Amén. Y eso nos beneficia impresionantemente a nosotros. Amén. Decirle al que tenés al lado, sacudirlo y decirle, orá sin cesar. Orá sin cesar, hermano, sin parar. Eso es todos los días, constantemente, en comunión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, número 3, que esto no lo vimos. Hablé de algunas cositas el miércoles pasado, pero salto acá. Número 3. Número 3, polea importante en nuestra vida. La santidad. Diga conmigo, santidad. Santidad. En el nombre de Jesús. Muy importante. Ustedes saben y he enseñado en varias oportunidades acá que la santidad, de acuerdo a cómo nos enseña la palabra, tiene dos caras. Son como dos partes de una misma moneda. La santidad es posicional. Decí conmigo, la santidad es posicional y la santidad es progresiva también en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos saca de las tinieblas y nos mete en su luz admirable. Amén.
Estamos en el camino de perdición, aceptamos a Cristo y en el mismo instante que nosotros le abrimos el corazón al Señor, pasamos de ser pecadores, cuyo destino es la perdición eterna, pasamos a ser santos de Dios. Amén. Ahora, seamos sinceros, hermano, una persona que cuando acepta a Cristo, en un momento, capaz que todavía tiene todos los pecados que cometió, pero en el mismo momento que recibe al Señor, pasa a ser un santo de Dios, pasa a ser parte de la iglesia. Entonces ahora está posicionado en la santidad de Dios. Amén. Entonces el Señor Jesús dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces estamos posicionados. ¿Cuál es ahora? Porque acá era imposible que nosotros pudiéramos ser santos. No estábamos en Cristo, estábamos en el mundo. Amén. Ahora sí, estamos en Cristo, ya estamos, el santo está en nosotros, nosotros estamos en Él en nosotros. Ahora sí, que ya somos santos porque Él es santo, nosotros podemos ir progresando en la santificación de nuestra vida. Amén, hermanos. Y ese es un camino que lo tenemos que iniciar todo. Ahora, acá no lo podemos hacer. Acá uno no puede dejar de pecar, porque tu naturaleza de pecado no tenés al Espíritu Santo dentro de vos, no hay convicción de pecado. Entonces, el mundo vive así. Ahora nosotros estamos acá y empezamos a sentir que hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando vos empezás a caminar en Cristo, de repente tenés un vicio, tenés una adicción y decís: oh, Señor, esto tengo que dejarlo. O de repente las mentiras te vienen, mentís, o estás en inmoralidad, lo que sea, y ya te sentís mal. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han sentido mal así alguna vez? Por algún pecado que han cometido y te das cuenta que eso tiene que ser cambiado. Amén. Y ahí es donde tiene que empezar y tenemos que avanzar nosotros en la santidad progresiva de nuestra vida. ¿Se comprende, hermanos? ¿Se entiende esta parte? Ya somos santos. Diga conmigo: yo ya soy santo porque estoy en Cristo. Estamos en Cristo Jesús, somos santos. Ahora no me puedo quedar con eso nomás. Ya recibí a Cristo yo, ya está. No, tengo que avanzar. Tiene que progresar la santidad de Cristo. Cristo tiene que ir creciendo en mí y Marcos tiene que ir menguando. Amén. Entonces, cuando Cristo crece en mí, ahora soy un hombre de verdad. Ahora soy un hombre que no miro cualquier cosa. Ahora soy un hombre que no hablo de cualquier manera. Cristo va creciendo en mí. Ahora hablo como Cristo, veo como Cristo. Amén. Reacciono como Cristo. Y Cristo empieza a crecer en nosotros, su santidad. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Se comprende, hermanos? Así que toca al hermano que tenés al lado. Te estoy haciendo hoy predicarle a tu vecino y decirle: tenés que santificarte. No te dejes estar. Amén. Lo que hayas avanzado en Dios, no vuelvas para atrás. Si has dejado dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Si dejaste de decir malas palabras, ponete ahí las pilas, orá al Señor que te fortalezca, y cuando te venga el insulto, refrena tu lengua y no lo digas. Amén. Y alaba al Señor en ese momento, ¿no? Decir: gloria a Dios. Cuando te pegué ahí con el martillo, no te pegué en el dedo, y aleluya. Amén. En vez de decir todo lo demás. Amén, hermano. O cuando alguien te toca bocina en la calle, en el auto, ¿no? O se te cruza en el medio, en vez de bajar la ventanilla y cantarle ahí las 40 y acordarte de toda la familia, de la tía, de la madre, de la abuela, no. Hay decir: que Dios te bendiga. Baja la ventanilla y decir: te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu mamá también, a tu tía, a tu abuelo, los bendigo a todos. ¿Sí o no, hermano? Amén. El Señor nos ha cambiado. ¿Sí o no? Diga conmigo: estamos en otro camino. Amén. Y tenemos que avanzar, tenemos que progresar en ese camino. No te puedes quedar estancado ahí. Porque la santidad, mira lo que dice este versículo. Salmos 93:5. Salmo 93:5. Dice así: tus testimonios son muy firmes. Esto lo dijo David, ¿no? Tus testimonios son muy firmes, Señor.
la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Así que la santidad te conviene. La santidad nos conviene a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Es un beneficio para nosotros. La paga del pecado es muerte. Sin santidad, dice Hebreos 12:1, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Así que es una polea fundamental en nuestras vidas. Y cuando nosotros caminamos en santidad, hermano, la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que ser perfectos? No, hermano, a veces cometemos errores, pero tenemos que ir avanzando. Amén. No puede ser que vos tengas 20 años en el Evangelio, 10 años, 5 años y que todavía no haya podido dejar algunas costumbres de la vieja vida. No, tenés que progresar en esto y hay que esforzarse, por supuesto, con la fuerza del Espíritu Santo, como te dije antes, buscando al Señor en intimidad. Te va a dar la fortaleza para dejar los vicios, para cambiar costumbres, malos hábitos. Amén, amados. Y vas a ir progresando en el nombre de Jesús. Ahora, esa santidad que vos vas conquistando y que vas avanzando, te conviene. Nos conviene a esta casa, a esta iglesia, nos conviene la santidad. Amén. Porque si hay pecado, entonces la paga del pecado es muerte, es destrucción. Y es lo que va a venir para tu vida, son las consecuencias del pecado, son inevitables, hermanos. Y el Señor nos está diciendo en esta noche, tenés que fortalecer, tenés que aceitar bien y cuidar esa polea. Amén. Y si estás en oración, si estás en la palabra y estás progresando en la santidad del Señor, Cristo está creciendo en vos, hermano, sin duda las cargas que llevas van a ser mucho más livianas. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? De hecho, creo que muchas de las cargas que llevamos son consecuencias del pecado. Cuando empezamos a caminar en santidad, lo que estamos sembrando, sembramos santidad, sembramos temor de Dios en nuestras vidas, lo que vamos a cosechar es bendición de Dios. Amén, hermanos. Diga conmigo, santidad. Ahí ponete las pilas, pongámonos las pilas ahí. Amén, amados. ¿Me dicen amén? Otra polea, la cuarta, es adoración. Adoración. Tenemos que fortalecerla en nuestra vida. Esa poleita también de la adoración tiene que estar, tenemos que ponerla, agregarla en nuestra vida. Adoración es más profunda que la oración. O sea, oramos al Señor y creo que abarca también. Pero cuando adoramos al Señor como lo hemos hecho esta tarde, o cuando vos estás en secreto con el Señor, es el momento ese de derramar el perfume. Amén. Derramo el perfume. Es cuando te quebras delante de Dios. Y tenemos que buscar esos momentos, hermanos. Tenemos que experimentarlos. Amén. La adoración es cuando pasas el velo. ¿Se acuerdan que hace un tiempito enseñé sobre el camino a la intimidad con Dios? Entonces a veces nosotros alabamos al Señor y estamos en los atrios como el pueblo de Israel. En los atrios ahí estaba el altar, pero después había un lugar santo y ahí los sacerdotes entraban ahí y ahí había otros elementos, los panes de la proposición, ahí estaba el altar del incienso, estaba el candelabro, todo con su significado, pero era como una estancia más profunda todavía en la adoración a Dios, en la honra al Señor. No cualquiera entraba ahí, entraban solo los sacerdotes. A los atrios, todo el pueblo podía estar en los atrios, traían los animales, ahí sacrificaban, pero al lugar santo, solo los sacerdotes. Pero después había un velo, que fue el velo que se rasgó cuando el Señor Jesús murió en la cruz, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y el lugar santísimo es donde estaba el arca de la alianza, ese mueble que era como una caja de oro con los querubines. Y ahí en la tabla del propiciatorio, ahí es donde se manifestaba la gloria de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba ahí, derramaba la sangre del cordero una vez al año, se hacía eso, la gloria del Señor se manifestaba en ese lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros adoramos al Señor de esa manera que logramos, porque a veces venimos y cantamos al Señor, pero a veces son cánticos del atrio.
Y ahí nos gozamos, nos alegramos. O en tu casa a veces tenés un tiempo con el Señor y a veces te quedaste en los atrios nomás. Tenemos que ir a momentos donde pasemos al lugar santo. Amén. Donde recibamos alimento. El pan de la proposición es alimento del Señor. Cuando el Señor te habla y te da instrucciones, eso te alimenta. Cuando el Espíritu Santo, que el candelabro representaba al Espíritu Santo, no podía faltar el aceite, no se podía apagar la llama. Entonces el Espíritu Santo empieza a llenarnos a nosotros. Amén. Y se acuerdan que ahí estaba el altar de incienso también, justo antes del velo estaba el altar del incienso, y ese incienso se preparaba de una manera específica. Cuando eso era quemado, ese aroma subía delante de Dios, era adoración, y ese altar significa quebranto. Solo un corazón quebrantado puede entrar al lugar santísimo. Amén, hermanos. Cuando estamos así, venimos, cantamos un poquito, capaz que está en los atrios, poder entrar al lugar santo, pero solo cuando viene ese momento que se abre nuestro corazón para decirle: Señor, te adoro, Señor, te adoro. No hay otro como tú. Y te empiezan a salir esas palabras. Ustedes saben de lo que le hablo, ¿sí o no, hermano? Saben ese momento, ¿no? Cuando algo se rompe. Yo a veces lo noto en las reuniones. Cuando hay un momento cuando como iglesia hemos pasado al lugar santísimo, algo se rompió. Amén. Y estamos adorando al Señor ahí. Ahí la gloria del Señor. Ahí es donde se manifiesta la gloria del Señor. En el lugar santísimo no había luz. En los atrios estaba la luz del sol. En el lugar santo estaba la luz del candelabro. Pero en el lugar santísimo no había. La gloria de Dios iluminaba ese lugar. Y cuando una vez al año el sacerdote entraba ahí y derramaba la sangre del cordero, eso era propiciación para los pecados de un año. Eso ocurría en Israel. Eso tiene una representación ahí. Cuando nosotros entramos ahí, somos santificados. Señor, es una conexión directa de nuestro espíritu con la gloria de Dios. Eso nos fortalece tremendamente. Amén. No puede faltar la adoración en tu vida, hermano. No puede faltar el quebranto. A veces hay que quebrantar el cuerpo para que se quebrante el corazón. Te lo digo de verdad. A veces estás desconectado. A mí me ha pasado muchísimas veces, te lo digo de manera práctica, y decido arrodillarme en la presencia de Dios. Y nada más que el arrodillarme ya dispone mi corazón de otra manera. Amén, hermanos. Entonces en tu casa, practicalo. Y no te quiero decir que porque te arrodilles, porque no es una cuestión física, pero sí a veces es un decir: me pongo de otra manera, Señor, para vos. O te tirás al suelo, o lo que sea. Y es increíble cómo el Señor empieza, porque tu disposición hace también que el Señor se mueva de otra manera y el corazón se abre. Y esa es una polea, hermano querido, que cuando vos salís de ahí, salís livianito, salís liviano, salís fortalecido, salís hecho un león espiritual. Amén. Porque has estado en la gloria del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. ¿No le pasaba a Moisés cuando subía al monte? Moisés subía al monte a buscar al Señor, y cuando bajaba del monte, hermano, el rostro, dice la palabra, que le resplandecía. Había estado con el Señor. Cuando alguien es un adorador, se nota. Se le nota en la mirada, se nota en las palabras, resplandece, su vida resplandece. Amén, hermanos. Y nosotros tenemos que fortalecer como iglesia, como casa espiritual. Doy gracias a Dios, hermano, y le digo de corazón, porque estamos orando, estamos clamando al Señor, estamos alabando a Dios, pero creo que en la adoración tenemos que ir más profundo. ¿Qué les parece a ustedes? Personalmente, pero también acá en la congregación, porque vamos a ir de la mano. Si no tenemos adoradores individualmente que adoren en sus casas, no lo vamos a tener acá en la iglesia. Porque cada uno va a venir desconectado. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, si todos venimos llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria del Señor, basta que los hermanos acá hagan 2 notas y nos metemos todos. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Ahora, si venimos todos desconectados de afuera y no hay adoración en nuestra vida, esa polea está por ahí, tirada por ahí, no la estamos usando. Después venimos acá y cuesta entrar al lugar santísimo.
Es más, creo que a veces el Señor dice, quédense acá nomás, quédense en los atrios nomás, porque si no la gloria de Dios te consume también, ¿no? No podía entrar cualquiera ahí. Amén. Así que fortalece, aceita, prepara esa polea también en tu vida. Sin duda, hermano, que las cargas que estás llevando, sin duda que se van a alivianar muchísimo. Vas a andar en el aire. Es más, le vas a decir al Señor, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Ah? ¿Qué otra responsabilidad? Te va a faltar el día para hacer la obra del Señor. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Lo creen conmigo? Amén. Gloria a Dios. Mira este salmo, qué precioso. El Salmo 63. Te estoy dejando algunos versículos, algunos si están anotando. Salmo 63, 7 al 8. Creo que hay una canción que sí, sin duda, que se ha extraído de este versículo. Dice así: porque has sido mi socorro. ¿Están conmigo ahí? Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Amén. Y el otro versículo: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ahora, mira, pongámoslo el 7 en la Nueva Traducción Viviente. Y mira cómo empieza. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Amén. Fíjate, el salmista acá dice, como tú eres mi ayudador, Señor. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Para llevar las cargas, ¿sí o no? Necesitamos la fuerza del Señor. Dice, como tú eres mi ayudador, el que me da la fuerza, el que me ayuda con todo lo que llevo en mi vida, yo canto a ti en la sombra de tus alas, ¿no? A la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Así cantaba David, ¿no? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Amén. Me imagino a David escribiendo este salmo. David era un adorador, ¿sí o no? David era un adorador, hermanos. Y fíjate la carga que llevaba. Una nación entera. Amén. Rey de Israel. Pero él sabía quién era su ayudador. Y por eso iba. Y así como adoraba cuando cuidaba las ovejas de su papá, de la misma manera adoraba cuando fue rey de Israel. La carga era mucha, pero también la fuerza era mucha. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Dios te va a dar mucho para administrar, hermano querido. Dios te va a dar mucho para administrar. Amén. Vanessa, chicas, chicos, el Señor nos va a dar mucho para administrar. Hay mucho que el Señor nos quiere dar. Responsabilidades que nosotros tenemos como ciudad, acá en esta iglesia. El Señor nos ha dado una responsabilidad, ya no solamente en el barrio, sino en la ciudad, una responsabilidad espiritual. Amén. Y es una carga que nosotros llevamos. Ahora, si el Señor nos ha dado esta carga, si el Señor nos ha dado estos mandamientos, este propósito, estas instrucciones para hacer, es porque también nos puede dar la fuerza para llevarlo a cabo y hacerlo fructificar y hacerlo prosperar. Amén, amados. De la misma manera en tu casa, con tu familia, mucho el Señor te dará, mucha fuerza el Señor te dará para sacar adelante todo lo que Él te ha mandado a hacer. Amén. Te animo a darle un aplauso al Señor. Dáselo si lo crees conmigo. Oh. Esa canción está buena, Sergio, para volverla a cantar, ¿no? Noelia, en algún momento. Es antigua, pero es bonita, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Y es bien bíblica también. No la cantemos hoy, pero sí para un futuro hay que sacar algunas de esas del baúl de los recuerdos que tienen una unción, hermanos. Con esa yo lloraba. Son de mi juventud. Aleluya. ¿Qué más, hermanos? Avancemos un poquito más. ¿Por qué es tan importante la adoración para nosotros?
Porque la persona que más adora a Dios, más se parece a Dios. La persona que más adora, más se ve estampada o más se ve, más se impregna, más se forma en él el carácter de Cristo. Se parece más al Señor. Ahí tenemos como ejemplo a David, que era un adorador, y el Señor dijo de él: este hombre tiene un corazón conforme al mío. ¿Dónde se formó ese corazón? En la adoración. Amén. Moisés, que te dije también, se iba, Moisés subía 40 días al monte, hermano. ¿Sabe cómo bajaba de ahí? En el aire, ¿no? Ahí el Señor le daba las tablas de la ley, ahí el Señor buscaba al Señor, un hombre de intimidad con Dios. Amén. Abraham también fue un adorador, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Iremos al monte, adoraremos y volveremos. Amén. Gente que adoraba a Dios. Y de Abraham Dios dijo: este es mi amigo. Abraham fue amigo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que un hombre pueda ser amigo de Dios. No era solo su hijo, no era solo una criatura suya, alguien del pueblo, del patriarca, sino que Dios hablaba con él. De hecho, cuando tuvo el Señor que consumir a Sodoma y Gomorra, habló con Abraham, discutió con Abraham, era su amigo. Y Abraham intercedió ahí por Lot, y Lot fue salvado gracias al amigo de Dios, Abraham. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios acá? Podemos. Si Abraham pudo, nosotros podemos también. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía, de la cual Pablo y Bernabé fueron pastores, ellos fueron llamados cristianos por primera vez. Antes a los seguidores de Cristo se les llamaba los del camino o seguidores de Jesús, pero en Antioquía de Siria fue que se les llamó por primera vez cristianos. ¿Y por qué se les llamó así? Porque esta gente se parecía a Cristo, los veían, no se llamaron ellos cristianos, la gente de afuera les empezó a llamar cristianos, que significa parecidos a Cristo o pequeños Cristos. Amén. O sea, estos eran adoradores, ¿sí o no? Y adoraban al Señor y honraban a Dios, y cuando salían afuera la gente veía y decían: estos se parecen a Jesús un montón. Porque en la adoración, hermanos, la imagen de Cristo se forma en nosotros. Amén. Y este es un principio espiritual. Todo lo que el hombre adora se termina pareciendo a eso. ¿Sí o no? Esto el mundo lo sabe también. Por eso levanta tantos ídolos. Por eso las grandes marcas contratan a personajes, y después todos los niños que los veneran de alguna manera se terminan pareciendo a ellos. ¿Sí o no? Se ve con los futbolistas. Las grandes marcas contratan a un futbolista, ¿no? Y después todos los niños, los jovencitos, se cortan el pelo igual que el futbolista. ¿Sí o no? Quieren usar el mismo perfume que el futbolista, la misma chomba que, ¿sí o no? Entonces se visten igual y se terminan pareciendo, porque todo lo que uno adora se exponen y lo ven todo el día. Pasa con los cantantes, con los grupos de música, etcétera. A lo que uno se expone, a eso se parece. Se va formando esa imagen en uno. Amén. Entonces, cuando nosotros nos exponemos al Señor en adoración, la imagen de Cristo se va formando en nosotros. Amén. Leámoslo en la palabra, porque esto está en la Biblia. Segunda de Corintios 3:16 al 18. Segunda de Corintios 3:16 al 18. Dice así en la NTV: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes
nos ha sido quitado el velo. Todos nosotros ahora podemos ver al Señor, podemos entrar a la presencia de Dios, nos ha sido quitado el velo. Todos nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Así que todos nosotros, el velo ya fue quitado, podemos ahora exponernos a la gloria de Dios. Y todos nosotros los que nos exponemos en adoración a la presencia de Dios, vamos siendo transformados. Amén. Se va produciendo ahí. Esa palabra es la palabra metamorfosis, ¿no? Se va produciendo una transformación en nuestro interior. El Señor empieza a cambiar los pensamientos, empieza a cambiar las intenciones, empieza a cambiar el corazón. Cambia nuestra alma, pues ya no sentimos igual, ya no pensamos igual. Antes éramos explosivos y enseguida queríamos pelear con todo el mundo y de repente el Señor nos hace una persona mansa, humilde. Empezamos a ser transformados. Amén. ¿No fue transformado Moisés? Que la palabra dice que fue el hombre más manso de la tierra, pero fue un asesino también, ¿sí o no? En su juventud quiso hacer justicia por su mano, mató a un egipcio. Era un asesino, ¿sí o no? ¿Hay algún asesino acá? No levante la mano. Pero capaz que hay alguno violento así. De repente cuando vino al Señor te empezás a exponer en la adoración y toda esa ira, esa violencia, empieza a ser transformada y uno se arrepiente ahí delante de Dios y el Señor te cambia. Y de repente vemos a uno que era un delincuente, que era un desastre y hoy en día acá es honesto, es íntegro, está buscando la santidad en el Señor y el Señor te empieza a cambiar. Amén. Y el otro que era un leche hervida, que era enseguida arreglaba todos los puños, ahora está pidiendo perdón. La mansedumbre del Señor viene a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Eso te soluciona la vida, porque toda esa ira que teníamos en el mundo termina destruyendo. Las consecuencias son destrucción de la familia, destrucción del matrimonio, de las relaciones. No te duraba un trabajo porque te enojaba con medio mundo, ¿sí o no? Ahora sabes, con mansedumbre, hablando tranquilo, y el Señor va transformando nuestras vidas completamente. Amén. Dios te quiere cambiar. Decirle al que tenés al lado, Dios te va a cambiar. Dios te va a cambiar. Tengo fe, hermano, que Dios nos va a cambiar. Amén. ¿Sabe por qué tengo fe? Porque el Señor me ha cambiado a mí. Veo los cambios en mí, y no porque yo sea perfecto ni nada, sino porque si Dios lo ha podido hacer, lo puede hacer con cualquiera. Amén. Lo puede hacer con vos, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con nosotros como iglesia. Ahora tenemos que exponernos. Amén. Así que 4 poleas, ahí lo dejamos. Tengo muchas más, pero lo dejamos acá. Así podemos adorar un poquito al Señor, hablando de adoración. ¿Les parece, hermanos? Entonces hemos dicho oración, hemos dicho palabra primero. Bueno, hemos dicho primero la roca es Cristo, es Dios, inmutable, inmovible. Eso es el inicio de todo. Pero de ahí nosotros podemos tener varias poleas más. La palabra de Dios tiene que estar fortalecida en mi vida. El hábito de la lectura, del estudio de la palabra. La oración, hermano, otra polea importante. Amén. ¿Qué más dije? ¿Cuál es la otra? La santidad. Amén. No nos conformemos, no te quedes. No te creas esa mentira. Nos autoengañamos a veces y decimos yo soy así, yo no voy a cambiar. Mentira del diablo, porque vos podés cambiar. Amén. Si aplicás lo que te estoy diciendo, tu vida va a ser transformada totalmente. No puedo dejar este vicio, yo no puedo, yo soy así, estoy acostumbrado así, entonces no puedo cambiar este hábito, pastor. Mentira del diablo, sí podés cambiarlo. Amén. No puedo dejar el tabaco, el cigarrillo, no puedo dejar la droga, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar, no puedo. Mentira, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, tenemos que ir fortaleciéndonos y poco a poco vamos a ir en ese proceso de santificación. Los resultados, las consecuencias van a ser muy diferentes en nuestra vida.
la bendición de Dios, el testimonio del Señor. Amén. Y por último dije la adoración. Amén. Es una polea que en nuestras vidas tiene que estar, esa rondana tiene que estar bien aceitada, tiene que girar bien, tiene que estar, ¿no? Saben que a veces se rompen, a veces la cuerda se traba y hay que solucionar ahí el asunto para que funcione bien. Sin duda que tus cargas y tu vida va a ser mucho más ligera, más liviana. Amén. Te voy a venir, si lo aplicas desde mañana, pasado, va a venir el domingo acá con ganas de adorar a Dios. Va a venir livianito, no va a venir otra vez 1 hora el pastor predicando. Madre mía, ¿quién lo aguanta este? ¿No? No, vas a estar ahí y 1 hora se te va a quedar corta. ¿Sí o no? Porque Dios te va a estar hablando, va a estar ahí livianito. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y oramos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, te amamos, Señor. 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 Saben que te dije que Arquímedes fue un físico matemático. El Imperio Romano que era potencia en esos días en cuanto a la guerra. Estaba conquistando poco a poco las ciudades griegas, pero llegó a Siracusa, que está ahí en Sicilia, es la punta en el sur de Italia hoy en día, la isla, y había muchas riquezas allí. Hay un volcán ahí, hay muchas riquezas minerales y también el cultivo. Así que los romanos vieron a esa ciudad Siracusa como era una conquista que tenían que lograr. Entonces eran poquita gente, en Siracusa eran poquitos, los romanos eran un imperio impresionante, un ejército adiestrado y además la marina, los barcos romanos eran cantidades. Entonces iban arrasando y conquistando por todo lugar. Y dice la historia que los romanos tenían un gran ejército, una gran flota naval, pero los de Siracusa tenían a Arquímedes. Tenían a uno, pero que tenía una cabeza, hermano, impresionante. Y por ejemplo, una de las armas que creó Arquímedes fue la catapulta, ¿no? La perfeccionó y la creó. Y de los primeros embates de la flota romana fueron detenidos los barcos por las catapultas que salían, lanzaban piedras, ¿no? Entonces los romanos en un segundo intento se dan cuenta de que las piedras hacían una parábola, ¿no? Y caían a una cierta distancia. Entonces dice, tenemos que acercar más los barcos a la muralla, ¿no? Estaba la isla con la muralla. Y dice, tenemos que acercarlos más, que las piedras nos pasen por arriba. Efectivamente, las catapultas, las piedras pasaban por arriba. Pero Arquímedes preparó lo que se llama un arma letal para esa época, que se llamaba la garra de Arquímedes, y que era un sistema de palancas y de poleas, justamente. Era como una grúa, y bajaba esa garra con un gancho, enganchaba la punta de los barcos. Y ahí teníamos la foto, creo que la tenemos, la que sale de los barcos, que la vimos ahí, la ponemos ahí. Cuando los barcos se acercaban mucho, si quedaban a distancia, la catapulta lograba derribarlas, hundirlas. Ahora, si se acercaban mucho, la garra de Arquímedes la agarraba. Y eso por dentro, ahí está el sistema. Después mirarlo por YouTube, ahí hay un montón de ¿cómo se dice? Documentales, ¿no? Acerca de este hombre que estaba medio loco, estaba pirado, pero Siracusa tenía a Arquímedes. Y fíjate, enfrentaron a un ejército y ellos resistieron. Amén. Aplicando el sistema de polea. ¿Qué te parece si aplicamos el sistema de polea espiritual en nuestras vidas? Amén. El mundo está como está, hermanos, pero acá el Señor tiene a muchos Arquímedes, de alguna manera, que estamos entendiendo cómo funciona el mundo espiritual y cómo nosotros podemos resistir, cómo nosotros podemos, hermanos, usar las armas, cómo podemos levantar cargas que otros no pueden, porque Cristo está en nosotros. Amén. Nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Nosotros podemos decir, la Biblia nos habla a nosotros, todo es posible para el que cree. ¿Cómo es? ¿Por qué la Biblia nos dice si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Fíjate si no se aplica esto acá, en este versículo, mirándolo en este contexto. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: desarráigate y échate en el mar. Amén. Yo creo que la fe es el accionar la palanca. Pero tenés que tener acá un sistema, tenés que tener espiritualmente, tenés que tener un respaldo, tiene que haber un sistema de polea ahí trabajando. Y vos acá con un granito de mostaza movés, decís una oración, como el centurión le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo allá será sanado. Amén. Y Jesús dijo: que se sane. Y acá la enfermedad salió. Amén, hermanos. ¿Te das cuenta? En el nombre de Jesús. Y el Señor nos va a permitir tener grandes victorias. Amén, amados. Oramos juntos. Padre, hoy entendemos que tenemos que caminar en santidad, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tenemos que adorarte más profundamente, Señor. Oh, Dios mío, sé que hay varios acá que han experimentado las profundidades de tu presencia, pero quizás por diferentes cuestiones de la vida, no lo sé, Señor. A veces nos salimos, a veces nos acostumbramos a los atrios o al mismo lugar santo, pero queremos, Señor, ir al lugar santísimo, a tu presencia, Señor. Queremos exponernos a tu gloria, Señor, derramarnos en ti, quebrarnos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Y que estas dos poleas que hoy hemos aprendido, Señor, además de la oración y de la palabra, Señor, estén fuertes en nuestra vida. Y que fluya, Señor. Oh, Dios mío, aliviana la carga, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, complicados, Señor. Son los últimos tiempos. En un mundo incrédulo vivimos, Señor, en un mundo agnóstico, ateo, Señor, materialista. Pero nosotros estamos acá, Señor, para mover lo que sea necesario. No importa el peso del reino de las tinieblas ahí afuera, lo vamos a mover, lo vamos a derribar. Se va a sacudir en el nombre de Jesús. Cuando un justo se levanta, cuando una mujer de fe se levanta y empieza a adorar, empieza a clamar, aleluya. Oh, las tinieblas empiezan a temblar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, tu carga es liviana, Señor. Tu yugo es fácil, Señor. Nosotros lo complicamos muchas veces, Señor. Perdónanos, límpianos en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adórale al Señor. Si podés, si querés levantar tu mano al cielo, si querés arrodillarte, postrarte con toda libertad, hermanos, pero adoremos al Señor unos minutos, exaltémosle, estamos expuestos.